gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros ahora nos encontramos con Roberto Izurrieta, él es secretario de Comunicación, precisamente para conversar sobre los últimos acontecimientos en el país. Secretario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias por la invitación, a las órdenes. Bien, secretario, precisamente quisiéramos iniciar conversando con usted sobre lo que ha ocurrido esta madrugada, la investigación que ha llevado en conjunto la Fiscalía y la Policía Nacional, en este caso denominado Plaga. De parte del Gobierno Nacional hemos dado y seguiremos dando todo el respaldo necesario a la fiscal, a la Fiscalía para que puedan realizar todos sus operativos. Existe una serie de complejidades logísticas en cada uno de esos operativos. Muchas veces son cientos de miembros de la policía que tienen que acompañar, fuerza pública, se necesita muchas veces hasta helicópteros. Todo eso además que debe ser realizado con una notificación de muy corto plazo como corresponda por temas de seguridad. En cada uno de esos operativos, la fiscal ha tenido todos los recursos y todo el respaldo del gobierno para realizar los mismos. Tan es así que la fiscal no solo que ha agradecido la labor del gobierno y del presidente, sino que también ha condecorado a las fuerzas del orden por el apoyo que le han dado. Todas estas operaciones, todas estas acciones son muy importantes porque son esenciales en el combate no solamente a la corrupción, sino también a la inseguridad. Lo que hemos visto los últimos meses es esta mezcla entre corrupción, violencia, crimen organizado transnacional. El país está y estaba atravesando sobre una situación muy difícil que se manifiesta trágicamente en las muertes violentas por eso es que no solamente debemos tomar todas estas acciones, sino que debemos seguir con este proceso que son los resultados del decreto 111, a través del cual las Fuerzas Armadas, las policías toman control de las cárceles y ayudan en toda esta clase de operativos, sobre todo en las carreteras. Secretario, usted lo ha descrito muy bien y en estos últimos meses hemos visto, digamos, de un lado el plan Fénix, incluso así se lo ha denominado, el estado de excepción, las medidas que se ha tomado por parte del gobierno, pero también de otro lado vemos, digamos, de este tipo de acusaciones, por ejemplo, este caso en La Plaga, pero también lo que ocurrió el fin de semana, Semana Santa, con un saldo de situaciones trágicas en la provincia de Manabí, en la provincia de Santa Elena. ¿Cómo entonces, o más bien, cómo percibe el gobierno estos atentados, incluso contra la vida de alrededor de 20 personas del fin de semana y los últimos acontecimientos que en materia de seguridad se están dando en el país? Las muertes violentas después del decreto 111 han comenzado a bajar de manera sustancial y se habían mantenido en un rango que se estabilizaron entre 80 y 100 muertes violentas. Cuando se da inicio a la campaña electoral, cuando se activan otra serie de casos fiscales, en esta mezcla que existe en intereses políticos con el crimen organizado y sin lugar a dudas con el interés de muchos de estos sectores de impedir que la consulta se realice de manera normal ¿Le atribuyen o peor directamente a eso, al incremento, digamos, incluso hay muchas variables, pero ¿cómo entender por qué se dieron este incremento de los hechos violentos? Que la semana se había transcurrido dentro de los estándares previsibles dentro de esta banda, pero se dieron 4 hechos violentos de mucha gravedad. Efectivamente, este incremento de la violencia está relacionado con el interés de muchos de estos agentes que ciertas respuestas de la consulta no pasen, por ejemplo, la extradición. Punto 1. Punto 2. Si bien estos 4 hechos violentos del feriado fueron sumamente graves, también lo que vale la pena notar es que la inmediata reacción de las fuerzas del orden permitieron tener inmediatamente detenidos y arrestados a sospechosos, enorme arsenal que de no haberse dado esta intervención, esas armas de alto calibre, ametralladoras y explosivos habrían sido utilizados
en otros targets. Entonces, lo que esto nos dice es, más allá, por cierto, de todas las evidencias que han ido dejando en su transcurso y que la policía las tiene en su posesión y siguen estas investigaciones. Secretario, en ese mismo marco, en el de seguridad, escuchábamos hace algunos días también a Diana Jácome, funcionaria también de la presidencia. Ella decía que el presidente Daniel Noboa ha sido amenazado, han amenazado contra su vida. Se tiene un poco más de detalles de aquello y que es por eso que se le ha también incrementado la seguridad al primer mandatario. La seguridad del presidente y sus amenazas son temas sumamente delicados del cual yo no tengo acceso, y si tuviera acceso no tendría la autoridad como para dar los detalles. Lo que sí es un hecho, que tanto la fiscal y el presidente de la República, sus amenazas se han incrementado. A pesar de eso, el presidente de la República continúa trabajando en el territorio porque tenemos un compromiso con el país. Ese compromiso con el país es contribuir a este debate que es muy constructivo, necesario y fundamental. ¿Cómo vamos a enfrentar los retos de la inseguridad que estamos viviendo? Hemos visto buenos resultados y la mayoría de la ciudadanía ha manifestado públicamente en una serie de eventos el respaldo que dan a que las Fuerzas Armadas se mantengan en ciertas cárceles, en que las Fuerzas Armadas cooperen con la policía en operativos, en que las Fuerzas Armadas estén presentes en lugares donde hay altas concentraciones. El feriado tuvo estos 4 eventos sumamente violentos, pero no dejemos de recordar que contamos con el apoyo y estos operativos de Fuerzas Armadas y Policía en todas las celebraciones religiosas que se dieron en todos y cada uno de los pueblos ecuatorianos. Y en los lugares de vacaciones, la presencia militar y policial era sumamente activa. Mientras muchos ciudadanos disfrutaban, como corresponde, de las sus celebraciones religiosas y participaban en ellas o en sus vacaciones, los miembros de las Fuerzas Armadas, de las policías, no tenían vacaciones, no estaban con su familia. Entonces, lo que busca la consulta es cómo vamos a resolver este reto ahora que se llega a un término de una operación de los decretos de emergencia. Porque el concepto del gobierno es que la situación de emergencia que estamos viviendo en el Ecuador requiere de políticas permanentes y no así solo de decretos de emergencia que tienen una duración de 2 meses y luego de eso se tienen que retirar de las cárceles y el apoyo de las Fuerzas Armadas y volvemos nuevamente a ese ciclo. Usted se ha referido precisamente al tema de las cárceles en el sistema penitenciario. Veíamos hace 2 días al primer mandatario visitar la cárcel de Turi, esto en la ciudad de Cuenca. Y claro, la presencia militar también hizo que se pudiera descubrir ahí un túnel. ¿Cómo se va a manejar luego de que, digamos, de ser el caso, gane la consulta popular dentro de las cárceles? ¿Qué es lo que va a llevar, digamos, qué componentes de la consulta popular van a garantizar que ese tipo de operativos haya dentro de las cárceles? Participación de Fuerzas Armadas en el control de las cárceles, participación de Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad, participación de Fuerzas Armadas en las carreteras, incremento de penas, impedir que se den una serie de medidas sustitutivas que lo que hacen es que muchos de estos delincuentes peligrosos puedan hacer uso de ellas y por lo tanto estar en libertad de manera inmediata. Esa y otras son todas las medidas que nosotros estamos planteando al pueblo ecuatoriano, incluyendo la extradición, por supuesto, que serían instrumentos esenciales para continuar con esta lucha de manera continua y permanente. Y cuando es de manera continua y permanente, solo en ese caso se pueden desarrollar los planes que nos permitan poder segregar el nivel de peligrosidad de las personas detenidas privadas de su libertad. Solamente ahí, en esa segregación, donde podamos, aquellos que son una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, que puedan estar en altos niveles de aislamiento. Bien, tenemos menos de 20 días para ya ir a las urnas del 21 de abril próximo. ¿Cómo se siente el gobierno nacional de cara a la consulta popular, incluso con todos estos acontecimientos en materia de seguridad que hemos tenido en los últimos días? Sentimos la enorme convicción de que esta consulta
es quizás la más importante y fundamental que ha existido en la historia moderna del Ecuador. Muchas veces las consultas tienen un propósito político. Esta consulta tiene un propósito vital, porque lo que trata de hacer es cómo vamos a resolver esta enorme amenaza para la seguridad y la vida de todos los ciudadanos. Eso es lo que trata de resolver. Los debates políticos, la política, la campaña electoral no deberían participar en algo que es fundamental y en lo cual todos los ecuatorianos debemos estar de acuerdo. La campaña electoral, los intereses políticos, los proyectos políticos tienen que quedar posterior a la consulta electoral, una vez que nosotros como país decidamos cómo vamos a enfrentar y estabilizar un país. Sin eso, realmente las perspectivas que tenemos todos los ecuatorianos son enormes. Entonces, concentrémonos en lo que es de fondo. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de seguridad? ¿Qué recursos necesita el Estado para no seguir en este ciclo de decreto de emergencia? Vuelvo a lo mismo. Y voy precisamente a eso, a los decretos de emergencia. Antes de que vayamos a las urnas, el 21 de abril próximo, se acaba ya el estado de excepción que había sido decretado. ¿Cuál va a ser la acción, la decisión a tomar de parte del Gobierno Nacional cuando ya se acabe este estado de excepción? Entendemos que no se puede renovar. No se puede renovar y por eso la importancia de la consulta. No podemos. Vamos a tomar una serie de medidas de transición que permitan continuar con los operativos más vitales. Y lo que hay que entender ahí en estas medidas de transición? La ministra de Gobierno hará un anuncio apropiadamente en el tiempo oportuno. Ya ha dicho ayer y antes de ayer que tienen todo un plan que van a anunciar, en el cual van a tomar medidas transitorias que pueda permitir la permanencia de todas estas acciones. Son transitorias porque son 2 semanas para la consulta. Solamente la consulta podrá permitir que no vivamos o no enfrentemos este reto tan importante con medidas transitorias o decretos de emergencia. Entonces, en el momento que tengamos las consultas y sus resultados y tengamos la decisión del pueblo ecuatoriano que diga esta es la línea que debemos seguir, ahí se podrán implementar todos los planes y acciones de la naturaleza de la que estamos viendo, con características emergentes y especiales para que sean permanentes. Para ir finalizando entonces, y solo como última consulta, es decir, que de ser el caso y si gana el sí en la consulta popular, esta consulta entraría en vigencia inmediatamente. Si no entra en vigencia inmediatamente, lo que sí existe es el aval, el respaldo, la decisión del pueblo ecuatoriano que esa es la línea. Y cuando eso existe, todas las fuerzas políticas y las instituciones del Estado tienen que ser consecuentes con la voluntad popular. Por lo tanto, ese respaldo lo que va a permitir es que aún las medidas transitorias, hasta que se consigan las permanentes, tengan el respaldo político necesario para su accionar. Bien, secretario, muchas gracias por su presencia nuevamente aquí en Noticias 7. Bien, nosotros nos vamos entonces a una pausa, amigos, pero quédense porque al regresar tenemos más información.